Imagínate esto. Son las 11 de la noche. Tienes la hoja de cálculo abierta en la computadora. Llevas 8 años ahorrando el 15% de tu sueldo cada mes. Nunca fallaste. Nunca te compraste el carro que querías. Nunca te fuiste de vacaciones sin calcular cada peso. Y ahora miras el número en tu cuenta de ahorros y piensas, con esto, no me alcanza ni para 5 años sin trabajar. Esa sensación no es un fracaso tuyo. Es la señal de que el sistema te vendió una mentira. Te dijeron que ahorrar era suficiente. Que si eras disciplinado, llegarías a la libertad. Pero nadie te dijo que la cuenta de ahorros que tienes en el banco está diseñada para que nunca llegues a ningún lado. Te paga el 2% anual, mientras la inflación real en Latinoamérica destruye entre el 8 y el 30% de tu poder de compra cada año. Eso no es un error del sistema. Eso es el sistema funcionando perfectamente. Soy Valeria. Haré 15 años estructurando productos de inversión para instituciones financieras en México, Colombia y Chile. Vi desde adentro cómo se construyó la arquitectura que te mantiene trabajando para siempre. Y en este video te voy a mostrar el momento exacto en que tienes que dejar de solo acumular dinero y empezar a hacer que ese dinero trabaje por ti. Porque la diferencia entre las personas que algún día viven de sus rentas y las que trabajan hasta los 70 años no es la cantidad de dinero que ganan. Es el momento en que cambian de estrategia. Si estás cansado de ver tu salario desaparecer antes del día 15 y quieres entender el juego que los bancos juegan en tu contra, suscríbete al canal ahora. Aquí, dejamos de fingir y empezamos a ganar. Olvida todo lo que te dijeron sobre el ahorro. No te estoy diciendo que gastes sin control. Yo te estoy diciendo que el concepto de ahorrar que te enseñaron en la escuela, que te repitieron tus padres, que los bancos promueven en cada comercial, está diseñado para beneficiar a alguien. Y ese alguien no eres tú. El ahorro tradicional es una trampa de liquidez. Te hace sentir seguro mientras tu dinero pierde valor. Imagina a Sofía, 36 años, contadora en Ciudad de México. Ahorra 20,000 pesos mexicanos cada mes durante 5 años. Así que al final tiene 1,200,000 pesos en su cuenta de ahorros. Pero la inflación de esos 5 años erosionó el 38% de su poder de compra real. El banco le pagó 2% anual. La inflación corrió al 9% promedio. Sofía perdió dinero siendo disciplinada. Eso no es ahorro. Eso es una carrera que está perdiendo sin saberlo. Yo trabajé del lado que diseña los productos donde el banco sí gana. Las cuentas de ahorro que le ofrecemos a Sofía nos costaban muy poco. El banco tomaba su 1,200,000, lo invertía en instrumentos que rendían entre 12 y 18% y le devolvía a ella el 2%. La diferencia, ese spread de 10 a 16 puntos, era nuestra ganancia. Legalísimo, documentado y absolutamente invisible para Sofía. La pregunta que tienes que hacerte hoy no es cuánto estás ahorrando. La pregunta es, ¿a quién le estás prestando tu dinero y qué rendimiento te está dando a cambio? La matemática de la esclavitud financiera es brutalmente simple. Si tienes 1,000,000 de pesos colombianos en una cuenta de ahorros al 2% anual, en un año tienes 1,020,000 pesos nominales. Pero si la inflación en Colombia ese año fue del 10%, tu poder de compra real cayó. No subiste, bajaste. Perdiste 80,000 pesos de capacidad adquisitiva sin mover un dedo. Es decir, sin tomar ninguna decisión mala. Simplemente por existir dentro del sistema como te enseñaron. Ahora voltea la ecuación. El banco tomó tu 1,000,000, lo prestó en créditos de consumo al 40% anual. En un año, ese 1,000,000 generó 400,000 pesos en intereses para el banco. A ti te devolvió 20,000. Se quedó con 380,000 de tu dinero. Todos los años. Sin contarte nada. Esto no es un crimen. Es el negocio bancario funcionando exactamente como fue diseñado. El banco intermedia capital. Su trabajo es pagar poco por el dinero que capta y cobrar mucho por el que presta. Tu error no es usar el banco. Tu error es creer que ahorrar ahí es suficiente para construir riqueza. En un momento te voy a mostrar el cálculo exacto del umbral donde todo cambia. El punto donde dejar de solo acumular y empezar a desplegar capital te pone en una trayectoria completamente diferente. Pero primero necesitas entender por qué llevas tanto tiempo atrapado. La cultura del estatus en Latinoamérica es el mecanismo de control más sofisticado que existe. No te lo digo para insultarte. Te lo digo porque yo también lo viví. Crecí viendo a adultos que definían su éxito por lo que tenían, no por lo que generaban. El carro nuevo, los viajes a destinos que se podían postear, los hijos en colegios privados aunque el ingreso no alcanzara. El problema no es que esas cosas sean malas. El problema es que el sistema aprendió a usar ese deseo de estatus como mecanismo de extracción. Imagina a Rodrigo, 42 años, gerente medio en Santiago de Chile.
Gana 3.800.000 pesos chilenos al mes. Buen sueldo para el promedio. Pero tiene un crédito de auto de 800.000 pesos mensuales, un departamento con dividendo de 1.200.000, dos tarjetas de crédito con pago mínimo de 300.000 cada una y un colegio privado de 400.000. Rodrigo literalmente no tiene dinero para invertir, y la narrativa social en su círculo es que es exitoso porque tiene todo eso. Rodrigo no es libre. Rodrigo es el cliente perfecto del sistema. Gana bien y no acumula nada. Cada peso que entra sale directamente al banco, a la financiera, al colegio privado que le da estatus social. Si Rodrigo pierde su trabajo hoy, en 90 días está en crisis. Eso no es éxito. Eso es una ilusión de progreso construida sobre deuda. ¿Y sabes qué parte es la más cruel? Que Rodrigo sí está ahorrando. Tiene una cuenta con el equivalente a 2 meses de sueldo y siente que está haciendo lo correcto. Nadie le explicó que eso no es un colchón. Eso es una trampolín al vacío. Si esta matemática te asusta, dale like a este video. Eso le muestra al algoritmo que no aceptamos más ser engañados por el sistema financiero tradicional. Entonces, ¿cuándo exactamente dejas de solo ahorrar y empiezas a construir rentas? La respuesta no es un monto fijo. Es una condición. Y esa condición tiene 2 partes. La primera parte es el fondo de emergencia real, no el que el banco te vende como meta de ahorro. El fondo de emergencia verdadero equivale a entre 6 y 12 meses de tus gastos esenciales, guardado en un instrumento que no pierdas frente a la inflación. En México, los CETES a 28 días están rindiendo por encima del 10% anual y son accesibles desde 100 pesos. En Colombia, los CDTs de corto plazo superan el 12%. En Chile, los fondos de mercado monetario de los bancos más conservadores superan la inflación. No te estoy diciendo en qué invertir. Te estoy diciendo que hay opciones que existen y que el banco tiene incentivos para no explicarte. La segunda parte es la tasa de reemplazo. Este es el concepto que cambia todo. Tu dinero empieza a trabajar para ti de verdad, cuando los rendimientos que genera representan una fracción significativa de lo que necesitas para vivir. El objetivo final es que los rendimientos igualen tus gastos. Eso es lo que significa vivir de rentas. Pero el camino empieza mucho antes. Empieza cuando el 5% de lo que necesitas para vivir lo genera tu capital, no tu trabajo. Hagamos la matemática juntos. Si tus gastos mensuales esenciales son 50.000 pesos argentinos, el 5% son 2.500 pesos al mes. Para generar eso con instrumentos que rindan 15% anual, necesitas tener capitalizados aproximadamente 200.000 pesos. No es un número inalcanzable, es un horizonte visible. Y una vez que lo cruzas, la siguiente etapa se vuelve más rápida porque el capital ya está trabajando para ti. La trampa de quedarte solo en modo ahorro es que nunca llegas a ese primer umbral, porque la inflación borra lo que vas acumulando. El paso de ahorrar a invertir con intención no es sofisticado, es urgente. Ahora viene lo que nadie te dice sobre el camino a vivir de rentas. No empieza con grandes capitales, empieza con decisiones de asignación. La diferencia entre la persona que en 15 años vive de sus inversiones y la que no es una sola variable. ¿En qué momento decidió que cada peso que sobraba después del fondo de emergencia iba a trabajar en lugar de quedarse quieto? Los ricos en Latinoamérica no son ricos porque ganan más. Muchos de ellos ni siquiera ganan más que el gerente medio que lleva años trabajando. Son ricos porque hace décadas alguien en su familia o ellos mismos tomaron la decisión de desplegar capital en activos que generan flujo. Bienes raíces que rentan, instrumentos de deuda que pagan interés, negocios que operan sin ellos presentes, capital que se convierte en motor en lugar de almacén. Eso no es información privilegiada. Está disponible. Pero el sistema tiene incentivos claros para que no llegues a ella antes de que estés listo para pagársela a alguien. Imagina a Claudia, 29 años, en Bogotá. No gana más que Rodrigo, pero toma una decisión diferente. Mantiene sus gastos por debajo de su ingreso con disciplina quirúrgica. No por austeridad romántica, sino porque cada peso que no gasta en estatus es un peso que puede ir a trabajar. Con el equivalente a $600 mensuales invertidos durante 12 años en instrumentos de renta mixta, Claudia a los 41 años tiene un capital que le genera el 40% de lo que necesita para vivir. No es libertad total todavía, pero ya no depende completamente de un jefe para sobrevivir. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Cómo negocia, cómo decide, cómo vive. Hay una última capa de esta trampa que quiero que veas antes de que terminemos. Los bancos y las financieras en Latinoamérica no solo se benefician de que mantengas tu dinero quieto,
Se benefician de que creas que el camino a la libertad es complicado, lejano, reservado para los que tienen capital inicial enorme. Porque si creyeras que es accesible, si supieras exactamente cómo funciona el mecanismo, harías lo que hace el 10% de personas que sí construye riqueza generacional en esta región. Desplegarías tu capital con intención desde antes. Y yo vi desde adentro los análisis de comportamiento del cliente de banca retail. Las personas que más dinero dejan en cuentas de bajo rendimiento no son las que menos saben de finanzas, son las que más confían en la institución. La confianza, en este contexto, es cara, muy cara. No estoy diciendo que los bancos son tus enemigos. Estoy diciendo que son negocios con incentivos específicos. Y tus incentivos no son los mismos que los de ellos. Entender eso no es cinismo. Es el primer paso para dejar de ser su cliente ideal y empezar a ser tu propio gerente de patrimonio. La regla que el sistema no quiere que apliques es simple. Cada peso que generas por encima de tus necesidades básicas y tu fondo de emergencia tiene un costo de oportunidad si se queda quieto. El costo de ese peso quieto no es cero. Es todo lo que hubiera podido generarte si lo hubieras desplegado. Entonces, ¿qué haces hoy con todo esto? Primero, auditoría real. Samu, abre tus cuentas ahora mismo y calcula el rendimiento real que te están dando versus la inflación del último año en tu país. No el rendimiento nominal, el real. Si el número es negativo, ya sabes dónde estás. Segundo, define tu fondo de emergencia verdadero. 6 meses de gastos esenciales, no de ingresos totales. Pon ese número en papel. Ese es el colchón que necesitas antes de mover cualquier capital a instrumentos de mayor riesgo o menor liquidez. Tercero, si el primer peso que supere ese fondo no va a la cuenta de ahorros, va a trabajo. No te estoy diciendo dónde invertir porque eso depende de tu país, tu perfil, tu horizonte. Pero sí te estoy diciendo que busques instrumentos que superen la inflación y que no dependan de que el banco te haga un favor para acceder a ellos. Si haces solo esas 3 cosas esta semana, habrás roto la inercia del sistema que te ha mantenido en modo acumulación sin acumulación real. No seas una estadística más de endeudamiento en Latinoamérica. La información ya la tienes, la acción depende de ti. Nos vemos en el próximo video. Soy Valeria y esto es Capital Oculto.